Bienvenidos estudiantes al tema 4, elementos esenciales de la planeación y administración por objetivos. Específicamente en este tema vamos a ver la primera función de la administración, que es planeación. Cuando terminemos de estudiar el tema, vamos a poder responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la planeación administrativa y por qué es importante? ¿Cuáles son los diversos tipos de planes y cómo se relacionan entre sí? ¿Cuáles son los pasos lógicos de la planeación? ¿Cuál es la naturaleza de los objetivos? ¿Cómo se pueden establecer objetivos verificables para situaciones distintas? ¿Qué es la administración por objetivos? ¿Y cuáles son los beneficios y debilidades de la administración por objetivos? Comencemos. Este diagrama nos muestra cómo funciona la relación entre lo que es planeación, la primera función de administración, y control, que sería la última función de la administración. Entonces, se hace una planeación, se comienza haciendo una planeación, se hace una ejecución de esos planes, de lo que se había planeado antes, se ejecutan los planes y después se hace un control. El control significa la comparación entre lo que se había planeado y los resultados obtenidos en la realidad. En general, podríamos tener un resultado de desviaciones no indeseables de los planes, que serían cosas como tener mejores ventas, tener mejor participación de mercado de la que se había planeado, ¿sí? Esas serían desviaciones no indeseables. También se podría tener desviaciones indeseables. ¿Qué quiere decir? Es cuando no se han logrado algunos objetivos que se habían planeado. Por ejemplo, no se han llegado a tener las ventas adecuadas, las mermas en producción han sido mayores de las que se esperaban, etc. Entonces, si se tiene esta situación de desviaciones indeseables, se debe realizar una acción correctiva y nuevamente se debe hacer la instrumentación de los planes o una nueva planificación. También desde la parte de control, una vez tenidos los resultados, se puede realizar unos planes totalmente nuevos y volver otra vez al mismo ciclo. Entonces, esa es la relación entre planeación y control, que es bastante estrecha. Para definir la planeación vamos a utilizar el libro de Kuntz, donde indica que planeación es la selección de misiones y objetivos, así como de las acciones para lograrlos. Es decir, se tiene que hacer una selección entre varias opciones de misiones y objetivos y también entre varias acciones que se puedan utilizar para lograrlo. Es decir, se tienen que tomar decisiones y elegir una entre varias alternativas. Entre los tipos de planes que se tienen están las misiones o propósitos, los objetivos o metas, las estrategias, las políticas, los procedimientos, las reglas, los programas y los presupuestos. A continuación vamos a ver específicamente cómo funciona cada uno de estos planes. La misión o propósito básicamente es la función o las tareas básicas de una empresa o dependencia o de cualquiera de sus partes. En general, hemos debido escuchar en las empresas que tienen una misión. La misión es el propósito de la vida de la empresa. Por ejemplo, acá tenemos una misión de El Universal, que es un periódico, que indica que es contribuir al mejoramiento de la sociedad mediante la creación, acopio y distribución por todos los canales a su alcance de noticias, cultura, entretenimiento de alta calidad. Asimismo, preservar la existencia de una empresa con responsabilidad social que procure la satisfacción de sus clientes y el desarrollo profesional y humano de sus empleados. Todo ello basado en la observancia de los estándares de excelencia al tiempo que crea valor duradero para los recursos de la compañía a través de la inversión y la persistencia en el esfuerzo. Esto es algo que los directivos del periódico El Universal han desarrollado como su propósito de vida, es decir, es la misión que tiene que cumplir la empresa, lo que les indica el norte, cuáles deben ser las acciones que deben seguir en cada una de las tomas de decisiones que se les puedan presentar.
A continuación vamos a ver los objetivos o metas. Los objetivos o metas son los fines a los que se dirige la actividad. Objetivos son cosas que se tienen que lograr. Por ejemplo, como objetivo podríamos tener lograr un incremento del 8% en ventas durante la gestión 2018. Otro tipo de plan es la estrategia. La estrategia es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, la instrumentación de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. Esto es interesante porque en base a la estrategia que se tenga es como se va a encarar a todo un mercado, es como la empresa va a encarar a todo el mercado. Entonces se tiene que determinar los objetivos básicos que se habrían determinado o que se han definido más arriba. A largo plazo significa mayores a un año, ¿sí? Las cosas que se tienen que lograr de aquí a más de un año, más 2, 3, 4, 5 años. La instrumentación de los cursos de acción, cómo vamos a ejecutar el logro de estos objetivos, qué acciones vamos a tomar. Y finalmente, la asignación de los recursos necesarios. Obviamente, para realizar acciones se debe contar con personal, recursos financieros, recursos materiales, para lograr esos objetivos. Entonces, esa es la estrategia. Otro tipo de planes son las políticas, que son declaraciones o interpretaciones generales que orientan las reflexiones para la toma de decisiones. Por ejemplo, se puede tener una política de subir sueldos. Entonces, para subir sueldos, se puede decir de que la empresa va a acceder a una subida de sueldos siempre y cuando la persona llegue a ciertas metas. Por ejemplo, si es un vendedor, si tiene metas logradas y además de haber logrado esas metas, tiene un excedente significativo en ventas, sería interesante ponerlo como candidato para que se le suba el sueldo. Entonces, una política es una forma de ver cómo es que se va a evaluar si se hace alguna acción o no. Es decir, nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, si un vendedor no llega a sus metas y quiere un aumento de sueldo, pues no va a poder lograrlo. Después tenemos los procedimientos. Los procedimientos son planes que establecen un método de actuación necesario para soportar actividades futuras. Normalmente los procedimientos son el conjunto de pasos para realizar alguna actividad dentro de la empresa. Pueden ser procedimientos para ventas, procedimientos para contrataciones, procedimientos para manejo de maquinaria, entre otros. Después tenemos las reglas. Las reglas establecen las acciones o su ausencia específicas necesarias en la que no se permite la discreción. Normalmente las reglas se deben cumplir en una empresa. Por ejemplo, en una empresa no se debe llegar con aliento alcohólico, por ejemplo. En este caso, si alguien llega con aliento alcohólico, se lo debería despachar a su domicilio. Obviamente no es interesante que esté trabajando en esas condiciones y obviamente se tendrá que atener a las consecuencias de haber llegado en ese estado. Después tenemos los programas. Los programas es una compilación de todos los tipos de planes detallados anteriormente. Es decir, son complejos de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos necesarios para realizar un curso de acción determinado. Entonces, un programa podría ser la creación de una nueva sucursal donde van a participar precisamente todos los anteriores tipos de planes. Y finalmente, tenemos el presupuesto, que es un informe de resultados esperados que se expresa en términos numéricos. Entonces se puede decir que un presupuesto es la valoración en términos monetarios de las acciones que se vayan a tomar utilizando obviamente los recursos humanos, materiales y financieros necesarios en cada uno de los planes que se tenga. Por ejemplo, el presupuesto de abrir una nueva sucursal debería contemplar los costos de alquiler del lugar, los costos
de contratación de personal y de precisamente el pago de sueldos del personal, el costo de materiales, escritorios y otras cosas que se pudieran utilizar en esa nueva sucursal, costos de servicios básicos que se tengan que utilizar y otras cosas que deban ponerse en términos monetarios. Entonces,